¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, pues teniendo un Frente a Frente especial, un Frente a Frente para platicar de lo que aconteció el día de hoy, pues muy temprano se dio a conocer el sorteo del torneo olímpico de fútbol, tanto varonil como femenil, en los Juegos Olímpicos de Tokio, y pues ya conocemos el destino de la selección mexicana para platicar de este grupo, lo que puede pasar con el equipo mexicano, un poco de quiénes podrían, conociendo ya los refuerzos, ser o no refuerzos para la selección que dirige Jimmy Lozano, y por supuesto también antecedentes históricos que los hay, con dos de los rivales que va a tener México en estos Juegos Olímpicos. Nos acompañan el día de hoy nuestros amigos y consejeros de Voces del Deporte Mexicano, Fernando Schwartz y Francisco Javier González. Fernando, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Un placer saludarte. Gracias por la invitación a este Frente a Frente. Un abrazo virtual también para Francisco Javier y pues a divertirnos un rato con este tema del fútbol olímpico, que siempre después de un sorteo hay mucha especulación y tela de dónde cortar. Tocayo, pues igualmente te doy la bienvenida, pues para hablar de este sorteo que esperabas tú, un grupo como el que nos tocó. ¿Pensabas que podía haber más suerte o que podía ser más difícil? ¿Cómo te va, Tocayo? Hola, Tocayo, muy bien, un placer estar con ustedes, qué grato recibir la invitación. A Fer, igualmente un gran abrazo a la distancia. Pues de un sorteo esperas cualquier cosa, ¿no? Sabiendo cómo quedan los bombos, sabes que te puede ir mejor, que te puede ir peor. Resulta curioso que México una vez más se enfrenta al anfitrión, se enfrenta al equipo de casa, se enfrenta al equipo japonés, del cual hay cosas que pueden ser muy interesantes. Enfrenta a Sudáfrica. Creo que desde el 2010 no tenemos mucha cercanía con lo que pasa con el fútbol sudafricano, y a Francia, que siempre es una potencia en el fútbol juvenil, que ya no es tan juvenil en los Juegos Olímpicos, pero finalmente es una liga, un fútbol muy formador, muy amigo de la excelencia en la formación de futbolistas. Por lo tanto, es un grupo que, como te decía, pudo estar peor, pudo estar mejor también. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a platicar precisamente de lo que fue, pues este sorteo, cómo quedaron los grupos en el torneo varonil. El grupo A, precisamente el grupo del anfitrión, Japón, junto a Sudáfrica, México y la selección de Francia. El grupo B, integrado por Nueva Zelanda, el equipo de República de Corea o Corea del Sur, Honduras y la selección de Rumanía. El grupo C con la selección de Egipto, España, Argentina y Australia, recordando que Australia es un país que pertenece a Oceanía, pero que ya desde hace varios años juega en la Confederación Asiática, entonces representa a Asia en estos Juegos Olímpicos. Y el grupo D con el campeón olímpico Brasil, que por fin se le hizo hace 4 años ganar la medalla de oro, con Alemania, que fue la medalla de plata hace 4 años, Costa de Marfil y la selección de Arabia Saudita. Fernando, estos grupos, digo, ¿cómo ves también el grupo que le toca a México y en general, cómo ves el panorama? ¿Qué selecciones crees, más allá de si les toca un grupo accesible, entre comillas, o un grupo de la muerte, son las llamadas a estar peleando por los cuartos de final e incluso por estar peleando las medallas? Es muy complicado porque hay que recordar que cuando México fue medalla de oro en Londres 2012, nadie daba un peso por la selección de Luis Fernando Tena, después de que empató en los dos primeros partidos y donde el equipo no se vio del todo bien, ni contra Suiza, contra el equipo de Corea, y el equipo a final de cuentas se fue ensamblando, y el gran favorito en aquellos Juegos Olímpicos de Londres era la Rojita, la selección de España, que llevaba un plantel realmente competitivo, y resulta que a final de cuentas México fue el equipo que con algo de fortuna también llegó a la final, porque no hay que olvidar el sufrimiento aquel contra la selección africana que nos llevó hasta el tiempo extra para poder continuar con vida y llegar al objetivo. Así que en el fútbol de esta edad de sub-24, en este caso por el año de retraso de los Olímpicos de Tokio, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. Lo interesante es que Francia, refiriéndonos al grupo de México, regresa al fútbol olímpico después de 25 años. Trae mucha hambre el fútbol francés en esta circunstancia
Y aparte, Francisco, pues hay un detalle que ya lo has de haber estudiado tú también. El técnico de la selección francesa es el mismo de la sub-17 y la sub-20. Y nada más para darnos cuenta de la calidad de lo que tiene Francia, hicieron una lista de 80 para reducirla a 50 y de ahí sacar los 18 que van, más los 4 suplentes en dado caso que haya una lesión. Ello habla de que Francia va por todas las canicas y tal vez la buena noticia el día de hoy es que en una entrevista en W Deportes con Felipe Morales declaró el Jimmy Lozano que van muy avanzadas las pláticas para que le den permiso a los 3 europeos que dan la edad, al no ser fecha FIFA, de estar en estos Olímpicos, Edson Álvarez, Diego Lainez y Gerardo Arteaga, lo cual sería una gran noticia para México, además de los 3 mayores que pueda llevar. Sí, y una gran concesión, ¿no, Fer? Porque bien lo dices, no tiene ninguna obligación, ningún club de prestar sus jugadores en un torneo que no es fecha FIFA, que también tiene su parte histórica todo esto, ¿verdad? Porque el fútbol de Juegos Olímpicos no tiene la importancia que tienen otros torneos. Uy, nos podemos remontar a 1000 historias, 1000 anécdotas, desde que termina el fútbol del bloque socialista de dominar, porque se permite ya el refuerzo de jugadores profesionales sub-23 y luego se van incrementando los refuerzos. Pero bueno, ciertamente Francia, ¿por qué tanto tiempo, como bien lo recuerdas, sin clasificar a Juegos Olímpicos? Porque de Europa clasifican muy pocos equipos, es decir, la proporcionalidad que tiene el fútbol olímpico respecto a un mundial de fútbol es distinta. Y de hecho, de repente el fútbol europeo, en la Unión Europea de Fútbol, juega con equipos con diferente edad al de los demás países. Es decir, ellos también lo ven como algo aleatorio, lo ven como algo importante, pero secundario, y pues simplemente hay menos plazas, ¿no? Al ser un torneo de únicamente 16 equipos en los Juegos Olímpicos, pues lógicamente que se tienen que repartir los boletos de una manera mucho más equitativa, digámoslo así, no correspondiendo a la calidad, sino al número de países que participan en una eliminatoria. Estoy de acuerdo contigo en esto, fíjate que es un detalle muy interesante y viendo la situación de los grupos, Japón está en un grave problema, porque además de ser el anfitrión, 5 de sus estrellas juegan en el fútbol europeo y vamos a ver si se los prestan o no al ser el país anfitrión. Como tú decías, Sudáfrica es una verdadera incógnita porque hace tiempo que no vemos jugar a esta selección Sudáfrica y en aquel mundial se les empató un gol con el gol de Rafa Márquez en el partido inaugural. Y bueno, Francia ya nos pegó 2 veces en Olímpicos, en México 68 en casa y la otra vez en Montreal 76. Claro, la historia no juega, pero la historia cuenta a final de cuentas, ¿no? Efectivamente, justo hablando de los antecedentes con Francia, ¿no? México 68, Montreal 76, en ambas se impuso Francia y además por idéntico marcador, 4-1 le ganaron a la selección mexicana. En México 68, Francia avanzó como primero del grupo, México consiguió avanzar en segundo lugar de ese sector, donde en el partido por la medalla de bronce se enfrentaría precisamente a Japón, que es otro de sus rivales en estos Juegos Olímpicos, cuando pues se daba por hecho que México iba a conseguir su primera medalla de fútbol en unos Juegos Olímpicos y Japón termina ganándole 2-0 a la selección nacional, que luego por ahí hubo años después salieron versiones de que si esa selección por un tema de falta de pago de premios y demás regaló el partido o no, a final de cuentas pues Japón se quedó con el bronce. Y la siguiente ocasión que México se vio la cara con el país oriental fue las semifinales de Londres 2012, cuando precisamente viene la voltereta, México empieza perdiendo 1-0 y termina ganándolo 3-1, para posteriormente, pues ya todos sabemos, ¿no? Esa historia maravillosa que termina en una medalla de oro. Y esta coincide también de lo que decías, Fernando, precisamente en Sudáfrica 2010, México estuvo en el mismo grupo que Sudáfrica y también que Francia, cuando se le gana 2-0, esa selección que dirigía el vasco Javier Aguirre. Vaya, ¿consideran ustedes que al ir México, digo, ya sabemos que es incógnita, que de repente en esos torneos hay sorpresas, pero finalmente cuando uno ve en el papel, están estos equipos en estos grupos y lo que puede llevar una selección y otra selección y demás, ¿México tendría que partir con la exigencia de ser favorito para avanzar en este grupo o podría jugarse con el tema de
Japón es anfitrión, entonces está presionado, y Francia pues es Francia y a lo mejor lleva Mbappé, entonces nosotros no llevamos esa presión de estar exigidos a llegar a unos cuartos de final. Francisco, tú primero. ¿Te ganó la risa, Fer? No, es que yo me alargué mucho en el No, anterior. hombre, para nada, pero con mucho gusto, Fer. A ver, yo creo que tenemos que partir de que los equipos no los conocemos, ¿sí? Sabemos de su historia, sabemos quiénes son, sabemos cómo pueden jugar, pero la conformación de planteles definitivos no la sabemos, porque además hay una coincidencia con otros torneos, bien decía Fernando, simplemente de las figuras japonesas, a ver si sus clubes en Europa los prestan, pero lo mismo puede ocurrir con los demás. Me parece que los Juegos Olímpicos, aunque se habla ya de jugadores totalmente profesionales, sí es terreno fértil para ciertas sorpresas. Y por eso es que no me animo a decir si México tiene que partir como favorito. Lo que hizo en 2012, pues en Londres implicaría decir que sí, que México ya tuvo un nivel, pero esas elecciones cambian por cuestiones de ser con límite de edad, pues cambian cada 4 años, ¿no? Puede no tener nada que ver una con la otra, salvo que sean fútboles como el brasileño, como el alemán, o fútboles con denominación de origen, pensemos que podemos llamarlos de esa manera, que ya sabes que tienen un estilo, una calidad, una formación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hombre, yo creo que México sí debería pasar. Yo recuerdo haber platicado hace algún tiempo con Javier Aguirre sobre su experiencia dirigiendo a la selección mayor de Japón. Y él decía, son muy disciplinados, ya los conocemos, son muy físicos, algunos tienen ciertas dotes técnicas, pero les falta la malicia. ¿No? Les falta la calle, que de repente sí tiene el fútbol latino particularmente, y que por supuesto que también tiene el fútbol mexicano. Son jugadores, a diferencia, me parece, Fer Tocayo, de los coreanos, posiblemente de los chinos, que pegan menos patadas, que son un poco más respetuosos, pero que sí son muy lineales en su fútbol. Creo que México les puede hacer daño, por mucho que sean anfitriones, me parece que sí. Factor público, pues no sé cómo va a estar el asunto del público y qué tanto puede ayudarle al equipo anfitrión en las condiciones de pandemia que además estamos viviendo. Entonces yo te diría, México, obligación de pasar a la siguiente ronda. Pues yo te diría, la vez pasada en Río, pues no le fue tan bien al equipo mexicano, ¿no? Se quedó en la orilla y fue muy criticado. Yo creo que el fútbol que practican los actuales jugadores, que ya todos prácticamente son titulares en primera división, sí me da para pensar en un equipo de muy buena calidad. Creo que Jimmy Lozano trabaja muy bien. Me parece que Tata Martino efectivamente le está dando la prioridad a la selección olímpica, más allá de que la Copa Oro él puede sufrir las consecuencias de perderse de algunos titulares importantes. Entonces, lo que sí creo que podemos asegurar es que México tiene calidad, tiene un buen equipo de fútbol. ¿Qué traen los demás y cómo van a responder? Pues esa sí es una incógnita que se va a definir hasta que empiecen los juegos. Yo te diría, sí confío en este equipo, colgarle la etiqueta de obligación siempre me ha costado mucho trabajo. Yo estoy de acuerdo contigo en esa situación. Aparte, hay un detalle que la gente debe recordar, el por qué el equipo de Londres 2012 fue exitoso. Porque ese equipo fue último de la Copa América cuando hubo una indisciplina en Ecuador, corrieron a 8 jugadores, trajeron a los jóvenes, se criticó a ese equipo tremendamente del Chepo de la Torre, quedó en último lugar de la Copa América, pero ahí es donde empezó el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos, llegando a los Panamericanos a ser el campeón en Guadalajara, y luego, inteligentemente, Luis Fernando Tena y Salvador Reyes sacaron a la selección de México para que no estuvieran escuchando los comentarios y se los llevaron a un campamento a Marbella, en España, antes de ir a Londres. Es decir, tuvo una preparación muy distinta a cualquier selección olímpica que ahora en tiempos de pandemia no se puede permitir. Hay otro detalle. En Toulon, en Francia, se tomaron las últimas decisiones. Fue donde Raúl Jiménez le ganó el lugar al Ampulido, que había sido el goleador del preolímpico. Toulon fue donde Héctor Herrera lo cambiaron de posición a como jugaba en Pachuca, de contención a volante ofensivo por la derecha, y resultó finalmente la sensación en los Juegos Olímpicos. Es decir, todo esto, que tomando en cuenta que son otros jugadores, esta selección no va a tener esa preparación. ¿Por qué razón? Si se va a Tulum, quién sabe con quién va a ir. Vamos a estar en plena liguilla y no van a prestar a todos los jugadores. Está la parte final de los campeonatos europeos, no van a prestar a Tulum a los que están allá. Entonces ya desde ahí
es un hándicap en contra en lo que es cuestión de preparación, pero yo coincido contigo. Evidentemente que hay muchísima calidad y evidentemente que si suman a Lainez, a Edson, a Arteaga, más los 3 refuerzos mayores, creo que México tiene un equipo experimentado para realmente dar la batalla en estos Juegos Olímpicos, recordando que esta selección decepcionó un poquito en los Panamericanos de Lima en Perú, donde no jugó bien, es la verdad, pero a final de cuentas le alcanzó para la medalla de bronce. Y que además lo decían ahora que se dio la final precisamente contra Honduras, que fue el que echa a esa selección en las semifinales de los Juegos Panamericanos, que hubo muchos jugadores de esa selección mexicana que ya no repitieron 2 años después, hablando del preolímpico, aunque si se analiza la lista de jugadores que tenía Jimmy Lozano preparada para el preolímpico, si se hubiera celebrado en 2020, no hubo tanto cambio, es decir, ya es una base que ya venía trabajando Jaime Lozano. Hablando precisamente del tema de los refuerzos mayores, siempre desde que existe este tema de los refuerzos y que el futbolista mexicano ha dado el salto de calidad a jugar en el balompié europeo, recuerdo que nos hemos ilusionado cuando era Londres 2012, se hablaba mucho de que el Chicharito como uno de los refuerzos, ¿no? Cuando el Chicharito estaba en el Manchester United en un gran momento en su carrera y que porque le quedaba cerca estar con la selección porque pues, ya vivía en Inglaterra. Igual se habló de jugadores que militaban en el extranjero hace 4 años para Río 2016. En el caso particular de los refuerzos mayores, ¿ustedes ven viable que México, así como está haciendo las gestiones para el tema de Lainez, de Edson Álvarez y de Gerardo Arteaga, ven viable que los refuerzos mayores de 24 años puedan ser futbolistas que militen en el extranjero o creen que una vez más la solución va a terminar estando dentro del fútbol local? Son de la Liga Mexicana, ya los vacunaron contra el COVID la semana pasada. Sí, ¿no? Esa es una buena pista, claro. Y además de eso, Fer, ¿sabes qué toca yo? Que también me parece que si vas a tener, vamos a suponer que tienes a esos 3 europeos que ya se citaron, ¿no? Vas a poder contar con ellos. Perfecto. ¿Cuándo te van a llegar? Vas a pedir refuerzos europeos para que se te incremente el número de futbolistas con los que no vas a contar en la poca preparación que vas a tener. Yo creo que sería una gran desventaja. Yo me imagino que Jimmy Lozano, que además es muy estudioso, es muy amigo del fútbol colectivo, bien construido, bien organizado. Yo creo que él quiere llegar con un conjunto lo más afinado posible. Y si tienes ya 3 más 3, 6 jugadores que son del fútbol europeo, además de la buena pista que ya nos recuerda Fernando, que están vacunados, porque así lo implican los protocolos que siguió o que está siguiendo el Comité Olímpico Mexicano y la Federación. Si vas a tener de un grupo, de una lista corta, porque la de Olímpicos es una lista corta, vas a tener 6 jugadores que a ver cuándo te llegan, yo no lo haría y creo que Jimmy tampoco lo pensaría hacer. Yo estoy de acuerdo en eso. Aparte, el plantel son 18 jugadores, 2 arqueros y 16 de campo, no hay más. Los 4 suplentes ni siquiera viajan a Tokio, los mandan a llamar en dado caso de que haya algún lesionado y ahí viene el cambio de jugador y entonces la lista realmente sí es muy pequeña. De los mayores que se fueron a vacunar, pues ya sabemos que se fue a vacunar Memo Ochoa, ya sabemos que se fue a vacunar Henry Martín y pues yo creo que la clave de todo es llevar un arquero de experiencia, aunque Malagón y Jurado son grandes arqueros, hay que llevar un arquero de experiencia, hay que llevar un jugador plurifuncional que juegue de defensa o medio de contención, que es Luis Romo, que fue lo que hizo Carlos Salcido en los Juegos Olímpicos de Londres, y un delantero, como llevaron a Oribe Peralta, pues ver qué delantero pudieran llevar del fútbol mexicano y por eso pues ya vacunaron a Henry Martin por aquello de que él fue el elegido, así que para mí queda muy claro que los refuerzos mayores van a ser de la Liga Mexicana y con la pena porque muchos que consiguieron el pase olímpico no van a estar en los Olímpicos, como llega a pasar en la eliminatoria mundialista, que los que consiguen el pase muchas veces ya no van al Mundial. Sí, ya citabas, ¿no? El caso de Alan Pulido, que fue goleador en el preolímpico y luego ya no le tocó estar en el Londres 2012. Me acuerdo, seguramente no hubiera jugado de todos modos, pero el titular del preolímpico era Liborio Sánchez, Toño Rodríguez era el portero suplente
y en Toulon tiene actuaciones desafortunadas Liborio, lo cual cuesta que Corona evidentemente va como titular, como refuerzo, y Toño Rodríguez es el que se termina subiendo al avión para ir a Londres 2012 como guardameta suplente. Coincido completamente, ¿no? Por este tema de que FIFA, vaya, que los clubes, sobre todo para el tema de refuerzos mayores e incluso para el tema de refuerzos que sí dan la edad, no están obligados por no ser fecha FIFA a prestar futbolistas, pues esto lo complica más. Y si se trata de te voy a prestar un jugador que ni siquiera es porque dé la edad, sino te lo voy a prestar para que vaya de refuerzo, pues creo que muy pocas veces un futbolista ha logrado que su club le dé chance. Creo que, si no me equivoco, Neymar hace 4 años ya era mayor de 23 años y pues sí consiguió el permiso del Barcelona para poder estar en los Juegos de Río 2016, pero efectivamente es un tema muy complicado y bueno, pues como bien dicen ustedes, creo que la solución va a estar en casa. Hablando un poco de anécdotas de Juegos Olímpicos anteriores, de procesos anteriores de selecciones nacionales, evidentemente el punto más alto pues, fue la generación de Londres 2012. Hubo una generación muy buena de Atlanta 96, estuvo la generación de Atenas 2004, la de hace 4 años. Esta generación particularmente por la manera de trabajar, por la manera en que ha llevado su proceso, ¿les recuerda a ustedes o le identifican con alguna generación pasada, ya sea que haya tenido mucho o poco éxito? A ver, estoy pensando, yo creo que sí, ya para Atlanta fueron jugadores que eran titularísimos en primera división, ¿no? Me parece que el fútbol mexicano ha corregido a través del tiempo el debutar tarde a sus futbolistas, ¿no? Y entonces hoy creo que tienen mucha experiencia los jugadores cuando llega un torneo sub-23 y máximo ahora un sub-24 por la situación que ya todos conocemos. Pero yo te diría que la que más ilusión me dio, voy a coincidir con Fernando Seguro, porque éramos un par de locuaces reporteros en ese entonces. Pues, la selección que más ilusión dio a todo mundo pues, fue la de Montreal 76, ¿no, Fer? Hablando de historia y de anécdotas y de cosas que pasaron, no sé si estás conmigo. Sí, la de Montreal 76, porque los Panamericanos del 75, en aquel apagón en el Estadio Azteca, se dio la medalla de oro con Brasil porque el partido terminó empatado cuando Mario Vázquez-Raña mandó a bajar el switch del Azteca y bueno, pues ahí hubo la medalla, que esa es una muy buena anécdota dentro del panorama olímpico. Y en Montreal 76, pues la selección no rindió lo que se esperaba, es aquella generación de Hugo Sánchez, de Víctor Rangel, que José Luis Caballero, Bardomiano Viveros, jugadores que realmente llegaron a impresionar. Pero después el fútbol mexicano se llevó un fuerte golpe cuando a Unión de Curtidores lo disfrazaron de selección y no nos dejan ir a los Juegos Olímpicos de Moscú 80 porque se descubrió la trampa del fútbol mexicano en aquel entonces, como una de las tantas vergüenzas que se han pasado a nivel internacional. Y luego la de Barcelona 92 que dirigía Cayetano Rodríguez, no era una selección mala, llevaba varios jugadores también de primera división, pero no funcionó. La del 96, Luis García, Palencia como estandartes del equipo, pues tampoco caminó como se esperaba. La de Atenas de la Volpe, se esperaba una gran actuación, ahí fue Memo Ochoa incluso de arquero titular y resulta que no funcionó para nada el equipo. Así que yo vuelvo a lo que había dicho Francisco Javier, es muy difícil comparar porque cambian las generaciones y aparte hay algo. Ahora sí, como antes y después de Cristo, es antes del oro y después del oro en Londres 2012, porque ya le cargaron tremendo peso a las generaciones que vengan por delante. Incluso la de Río de Janeiro 2016 llevaba de estrella a Irving Lozano y en el medio tiempo de un partido Raúl Gutiérrez le ha puesto una regañiza al Chucky porque no estaba rindiendo lo que tenía que dar en la cancha. Oye, de esa tocayo que recuerda, Fer, de veras que creo que vale la pena recordar porque mucha gente tal vez no tenga conocimiento, no se acuerde, pero esa final en el Estadio Azteca de los Juegos Panamericanos del 75, México-Brasil llegan a la gran final, un partido durísimo para los dos, pero la selección mexicana como que estaba sufriendo y cuando el partido ya pardeaba y faltaba, no recuerdo exactamente cuánto tiempo faltaba para que terminara, pero sí estaba dura la presión.
que se va la luz del Estadio Azteca. No, tú estabas ahí, pero yo estaba con mi papá, muy amigo de tu papá y de las familias, mutuamente, en la tribuna. Yo decía, ¿qué está pasando? Y enseguida, aunque no estaban tan de moda los temblores y eso, oye, pero siempre hemos estado en una zona sísmica, entonces, oye, está temblando, ¿por qué se fue la luz? Nunca más me tocó que en el Estadio Azteca se fuera la luz, ¿no? Así, completamente. Pues no se pudo reanudar el partido, tocayo, te acordarás, Fernando, faltaban no sé si 20 minutos y iban 0-0, pero además no se podía reanudar el partido al día siguiente porque era ya la clausura. Así Entonces, salomónicamente se dijo oro para los dos. Brasil y México se dan la medalla de oro panamericana en el 75. ¿Qué tal? Sí, son cosas que llegan a pasar y, por ejemplo, nosotros estuvimos, porque ahí estuve contigo y con Faitelson en el estadio de Wembley, en la gran final de Londres 2012, donde México vence a Brasil 2-1. Hay que recordar, en esa selección, Giovanni Dos Santos no jugó de titular los 2 primeros partidos. Luis Fernando Tena le dijo, te pones en forma primero y después entras de titular, y lo obligó a ponerse en forma. Y fue unos Olímpicos de Londres donde Néstor Araujo se fue a la banca, haciendo que Néstor Araujo venía como titular en todo el proceso. Raúl Jiménez era el delantero suplente porque fue el que entró al último dentro de ese grupo. Es decir, pasan muchas cosas dentro de los grupos, y todo esto de los Olímpicos te lo puedo platicar de Londres porque me tocó seguir a la selección en los 3 partidos fuera del Wembley, y ya después, como jugó 3 partidos en Wembley, pues ya México era local en Wembley, ya se conocía perfectamente la cancha y ahí cambió todo. Y creo que para esa selección lo que terminó de ser un impulso, algo que nunca pasa con el fútbol de los Olímpicos de México. Se fueron a vivir a la Villa Olímpica, sí, no en un hotel, como regularmente los mantienen fuera, y el estar con grandes atletas en la Villa Olímpica, creo, Francisco, que fue una gran motivación. Sí, sí lo fue, y sabes que además, Fer, que lo cuenta el Flaco Tena y el cuerpo técnico, fue una demostración de humildad, porque la Villa Olímpica para los atletas es padricísima, conviven con todo mundo y van al comedor y ven a las grandes figuras de todas las disciplinas, de todo el mundo, pero son camitas de ese tamaño, son cuartitos de ese tamaño, no había aire acondicionado, hacía mucho calor en Londres y se aguantaron. Entonces, una de las lecciones es, sí les motivó muchísimo, pero además manifestaron la humildad que el futbolista profesional suele no tener, y a lo mejor no es por su culpa, a lo mejor es porque las condiciones de cuidado que siempre se les procura por parte de las federaciones, no únicamente de la mexicana, pues es de que ellos vivan en estratosfera y vivan en hoteles 5 estrellas, con aire acondicionado, con todos los servicios, y no en una Villa Olímpica que sí rescata, me parece, lo que es la raíz de los Juegos Olímpicos, del deportivismo, del otrora amateurismo. Tienes toda la razón, fue un punto importantísimo que nos hizo vivir ese ambiente olímpico, pues como tal vez, Fer, ninguna otra selección antes lo había vivido. No sé si alguna otra vivió en la Villa Olímpica. No, fue la primera que vivió en la Villa Olímpica, y además Luis Fernando Tena, a las 2 conferencias en Wembley, porque la final ya la vio desde el hotel, se fue en metro, porque el tráfico de la Villa Olímpica al Wembley eran 45 minutos de auto, y se fue en metro. Un día descubrí que andaba en el metro y me subí a un vagón a filmarlo, porque dije, el técnico de la selección llegando en metro a una conferencia, pues también es algo totalmente sui generis, pero sí ayudó mucho eso. Incluso hasta hay una broma, ¿no? Porque cuando México iba a jugar su tercer partido eliminatorio, el grupo de reporteros que seguíamos a la selección, para no tener más carga de trabajo estando ya en Londres y estando en la Villa, pues no los ves, y estando en el hotel es un poco más fácil ver a los jugadores, le decíamos al Flaco Tena, no, empata el último partido para ir mejor a Manchester. Y dijo Tena, no, pues como ustedes quieran, nada más ustedes díganme a dónde quieren ir y así planteo yo el partido. Todo eso que habla del buen ambiente que había dentro de ese grupo y la afinidad que había con los periodistas, porque regularmente los jugadores no tragan a los periodistas, y menos teniéndolos ahí encima 3 semanas. Sí. Es la verdad. Es cierto. Y que además unas elecciones, te digo, yo la recuerdo como aficionado, muchas veces en mundiales, en mismos Juegos Olímpicos, nos encontramos con debuts esperanzadores, ¿no? Digo, pasó, para no irnos tan lejos,
ahora en el Mundial de Rusia, el triunfo sobre Alemania, entonces pues al campeón del mundo, pues ya nos estábamos viendo casi en la final, luego se consigue la victoria contra Corea del Sur, y luego viene la cachetada de Suecia, y pues la historia termina otra vez en el cuarto partido contra Brasil, ¿no? Esta selección en Juegos Olímpicos empata 0-0 con Corea del Sur, un partido infumable donde mereció ganar Corea del Sur, que luego fue medalla de bronce en esos mismos Juegos Olímpicos, y ya contra Gabón como que empieza a levantar el equipo mexicano y fue incrementando su nivel hasta encontrar pues su mejor nivel de juego, su mejor ritmo, su mejor cohesión en la final contra Brasil, ¿no? Creo que pocas veces una selección mexicana que ha logrado un título de Juegos Olímpicos, de, no sé, de Copa Oro, preolímpico, de CONCACAF, Panamericanos y demás, pocas veces te encuentras con un proceso así como pasó mucho con esa generación del Flaco Tena, ¿no? Que empezaban con un nivel de mediano a malo y terminaban haciéndonos soñar con grandes proezas y pues queriendo que esa selección durara para toda la vida, ¿no? Sí, fíjate que, Tocayo, además hay otra cuestión en el manejo de grupo que hizo el Flaco Tena. Eh, Cepillo Peralta, por ejemplo, no llegó embalado ni a los partidos de preparación ni tampoco a los Juegos Olímpicos. Y el Cepillo te cuenta que en algún momento el Flaco Tena le dice, oye, voy a pasar a tu habitación para platicar contigo. El Cepillo dijo, no, pues ahora sí que ya me van a cepillar, me van a sacar del equipo titular. Y no, lo que hizo el Flaco Tena, y no recuerdo exactamente con quién iba, si con Chava Reyes seguramente. Chava Reyes fue el auxiliar. Fue Chava, ¿no, Fer? Que fue a decirle a Cepillo Peralta, tú eres el titular, no te preocupes, aunque falles, vas a seguir teniendo nuestra confianza. Y el Cepillo fue creciendo igual que el resto del equipo, ya citabas muy bien, Giovanni no empezó de titular y es un jugador pues que normalmente hacía diferencia, ya hace rato que no hace diferencia Gio, pero sí es un jugador distinto que te suma al equipo, que te aporta desborde, que te aporta disparo, que te aporta gol y que también me parece que fue muy importante para esos juegos, el propio Chuy Corona, pero a fin de cuentas creo que el Flaco Tena en un viacrucis que tuvo con esa selección de la Copa América, qué bueno que lo recuerdas, Fernando, con esos 8 separados del plantel por un escándalo en un hotel de Quito, entre que tuvieron la culpa y no tuvieron la culpa, el caso es que fue un parteaguas para esa selección. Algunos fueron perdonados por el propio Marco Fabián, que sí termina jugando los Olímpicos, pero esa Copa América a la que va con un equipo alterno, el Flaco Tena, y además con 8 jugadores suspendidos, no le fue tan mal, sí, quedó en muy mal lugar, pero los partidos fueron muy cerrados. Creo que el mérito fue que tanto Chepo de la Torre como Luis Fernando Tena hicieron que la federación confiara en ellos pese a todos los pesares, y entonces el equipo fue creciendo. Y de repente puede resultar que aunque apuestes por un equipo que sabes que es capaz, las cosas no te salgan. Sí, que en ese partido que ya lo quedaba Fer muy sufrido en la semifinal, se hubiera quedado México en el camino, o que Corea lo hubiera derrotado en la primera confrontación. Bueno, se dieron las cosas porque creo que sí hubo mucha voluntad, hubo mucho trabajo mental con el equipo, hubo mucha cercanía, influidos también por ese espíritu olímpico que les hizo respirar un aire distinto a los jugadores, y a fin de cuentas todo resultó muy bien. Moraleja, los procesos aguántalos. El fútbol yo sé que no es de paciencia, y en México menos todavía, pero ahí pues el Chepo se montó en su macho cuando ya querían cepillarnos también al Flaco Tena después de lo de Quito, y resultó muy bien, pero es cierto, esa gran rosa, hablando de Londres, de Inglaterra, en que terminó en México colgándose la medalla de oro, tuvo muchas espinas, muchas, y los que tenían que aguantar, aguantaron. Sí, Luis Fernando estuvo al frente del equipo, Chepo de la Torre estaba ahí, pero no se metía, estaba más que nada de observador, pero ese cuerpo técnico de esa selección difícilmente se repite. Chepo, Luis Fernando, Salvador Reyes, Yayo de la Torre, que además plantea muy bien los partidos, y el Yayo era el que entraba a la Villa Olímpica, que había nada más entrada para 2 que no estuvieran acreditados, y entraba para llevar los videos y llevarle los análisis de los rivales a Luis Fernando Tena. Incluso hubo un entrenamiento en la última ciudad donde estuvo la selección mexicana, en Coventry, en la parte eliminatoria, que no dejaron entrar al Chepo de la Torre al entrenamiento porque no traía acreditación, traía una de invitado. Así 1000 cosas que pasaron ahí en el camino, pero al fin y al cabo la selección se comportó
totalmente a la altura. Por eso digo que es un antes y un después de Londres, y aunque no se puede comparar una generación con otra, la carga que ya dejó esta selección les pesa y mucho. Saludamos a Alex Cas, que nos está viendo, muchas gracias. A Javier Cardoso, que nos manda, dice, saludos a los Franciscos y a Fer, muchas gracias a Javier Cardoso. Paco Toro González dice, qué excelente programa, un deleite y un lujo escuchar a estos grandes de la crónica deportiva. Abrazo grande para ellos, felicidades a Voces del Deporte Mexicano. Y Alex Mendoza Mota pregunta, dice, ¿cuáles son los jugadores sub-23 o sub-24 en este caso claves, además de Sebastián Córdoba? Y dice que se critica con demasiada fuerza a Antuna, que acabó siendo clave para el pase en este preolímpico que se disputó en Guadalajara. ¿Cuál es cualquiera de los dos, Fer o Tocayo, para ustedes, además de Córdoba, qué otro jugador creen que es clave de los que son sub-24 en esta selección de Jimmy Lozano? Para mí, Johan Vázquez de Pumas, que tuvo una muy buena labor en la defensa, que fue muy importante, y sin duda alguna el Canelo Angulo, que cada vez que entra revoluciona al equipo de una forma impresionante, y yo no dejaría fuera al que hace la labor más sucia de todo el equipo y que no luce, pero como roba balones, el mediocampista, que ahora se me fue el nombre Charlie de... Rodríguez. ¿Quién? Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez de Monterrey, pero hay otro mediocampista, creo que es de Xolos de Tijuana, que barrió con todo. Ahora te doy el nombre que ahora se me escapó, pero creo que son jugadores importantes dentro de este proceso. Sí, yo te agregaría clave, la portería es clave. Estaba yo revisando de los 5 Juegos Olímpicos en los que a los que México acudió, bueno, fueron 4 de 5 cuando pudo llevar refuerzos. En 3 ocasiones de 4 llevó un arquero. Solo una vez no lo llevó, que es el que citaba Fernando. A Atenas 2004 que acude Memo Ochoa, que pues era una garantía, era un portero totalmente constituido porque muy joven ya era titular en el América. Defensas centrales, 3 de 4 ocasiones, de las 4 posibles en que México fue a Juegos Olímpicos. Medio volante solamente llevó una vez a un contención, Israel López, y a un ofensivo, que fue el caso de Ciña en Atenas 2004. Y delanteros, 4 de 4. Siempre se ha reforzado con delanteros el equipo mexicano que va a los Juegos Olímpicos hasta ahora en cuanto a refuerzos. Sí creo que Antuna es muy importante. Sí creo que JJ Macías va a despertar. Yo me imagino que estará jugando en esta selección. Pero sí, caramba, lo malo es que me cuesta trabajo encontrar muchos delanteros mexicanos, además de Henry Martín, que igual tiene que compartir junto con el Tata Martino en Copa Oro también algún llamado, dependiendo de cómo esté Raúl Alonso Jiménez, que ojalá pudiera estar, pero creo que el tiempo que ha de transcurrir de aquí entonces no es demasiado para verlo a plenitud en cuanto a su salud y en cuanto a ritmo futbolístico. Ahí me está faltando una pieza, ¿no? Ahí me está faltando alguien que meta los goles, que sea el decisivo, y que es algo que México ha sufrido prácticamente toda la vida. Los demás, yo estoy de acuerdo con Fernando, creo que el equipo es competitivo, pero solo el inicio y el final de la columna vertebral me hace empezar, ¿no? Un arquero sí Malagón, sí Jurado, pero con experiencia que Corona le aportó, por ejemplo, al equipo de Londres 2012, no la tienen, indudablemente que no la tienen, pese a que Jurado es la gran promesa y Malagón ya es una realidad y tiene la edad, etcétera. Pero creo que esas dos posiciones sí tendrán que ser reforzadas. El mediocampista que te decía era Esquivel. Esquivel, correcto. Número 6, que realmente dio un gran preolímpico y que hace la labor sucia del equipo. Por eso uno no se acuerda de su nombre, porque no luce. Es el que corre, el que sale, le da salida al equipo mexicano, pero creo que ahí Luis Romo encajaría perfectamente, porque aparte puede clavarse como tercer central, que lo hace muy bien, que fue la labor que Salcido, ya habíamos comentado, realizó en aquella selección de Londres. Además que Salcido tenía otra virtud, también podía jugar de lateral. Correcto, súper versátil, sí. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Con pues con esos jugadores que pudieran, digo, que fueron útiles para esta selección, los que seguramente pueden mejorar su nivel de aquí a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, seguimos con comentarios. Arturo Valderas en Guadalajara, muchas felicidades por el programa, muchas gracias. Y pues justo para dar un cambio por un tema que ha estado pues en boca de todos en el fútbol a nivel internacional, aprovechando la pregunta de Enrique Emanuel Cetina, dice, saludos desde Mérida, Yucatán, ¿y quién cree que se corone en la Champions League y en la Liga Española? Pues les hago la pregunta y pasamos a este tema que pues fue la telenovela de la semana con este tema de la Superliga, pero primero para contestar esta pregunta, ¿a quién ven para ganar Champions y para ganar Liga Española? Les parece un cuento lo de disco rayado, pero Real Madrid es un equipo que en Champions es otra cosa y hoy que le ganó al Cádiz ya está en primer lugar y el Atlético de Madrid por jugar muy precavidamente pues les puede empatar mañana, pero yo veo al Real Madrid en ambos frentes. Me adhiero, suscribo, pienso lo mismo que Fer. Es que es increíble ese equipo, cómo en Champions cambia y cómo Zinedine Zidane le dio todo el cambio a pesar de tener una enfermería. Empezando sí. Además porque Hazard no fue el refuerzo que esperaban y a final de cuentas, sufriendo, ¿no? Vinicius ya se convierte en un hombre que anota goles. Ya hasta Militao parece una versión de Sergio Ramos. Sí. Y además es cierto que aquello que de repente se atribuye como un lugar común, pues a fin de cuentas tiene mucho de realidad. Hay equipos que saben jugar esos torneos, hay equipos que saben jugar esas finales, y el Real Madrid lo es. A mí me despierta mucha curiosidad un equipo tan meritorio, tan esforzado como Atlético de Madrid, si va a resistir la presión. Siempre ha existido ese juego, ¿no? ¿Dónde sientes más presión? ¿Cuando están a punto de alcanzarte o cuando estás a punto de alcanzar al líder, al que está enfrente? Y para el Atlético, y lo decía el Cholo Simeone hace un par de semanas, la prueba emocional de esta recta final de la campaña, a la que le faltan todavía varios partidos, afortunadamente para ver cómo se desarrolla todo, va a ser interesantísima. Pero otra vez, el único problema que le veo al Real Madrid, al que sí hago favorito para ganar más competencias, es el cansancio. Sí es un equipo que está muy diezmado físicamente, que ha tenido muchas lesiones, que le han faltado jugadores importantes como el citado Sergio Ramos en citas trascendentales y que pese a eso pues va avanzando. Si el físico le da, lo emocionado, estoy seguro que le va a dar al Real Madrid. Mi única duda para que gane el Atlético, no el Barcelona, es esa carga física que el Madrid trae encima. Yo pongo de caballo negro hasta el Sevilla para que rebase al Atlético de Madrid. El Sevilla de Lopetegui realmente lo viene haciendo muy bien y Real Madrid en Champions pues va a tener la presión encima por lo que hizo Florentino con su Superliga, que más tardó en fundarla que en caer, pero Florentino de terco acaba de declarar en el programa de Medianoche Larguero en España que la Superliga no ha muerto, que el Milano se ha salido y que le dejen explicar y exponer por qué la Superliga y que la Superliga va para adelante, dice Florentino. Veremos. Pues, a ver, yo no sé si esto es, y lo comentaba esta mañana en la radio, si esta película que todos damos por terminada sea como, van a recordarla, sobre todo tú, Fer, tú estás más chavo, pero por ahí la puedes checar en un video, la de Ari del octavo pasajero, ¿no? En la que cuando yo el monstruo está más que muerto, en la última escena de repente pega el brinco y le salta a todo mundo encima, ¿no? Y entonces continuará y viene la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta parte. Y hasta ahorita quedan Florentino y Laporta como los hombres fuertes de este proyecto. Como los aliens, exacto, pero yo no sé si a fin de cuentas lo que van a lograr ellos es sentarse con la UEFA y mejorar las condiciones. Creo que es a donde todo eso tendría que conducir, porque también estaremos de acuerdo en que la UEFA no opera desde un convento, no son monjas, ¿no? También la UEFA tiene cosas que corregir y también los clubes han querido sentarse con la UEFA para modificar los formatos, para tener menos equipos, para que los clubes gocen de mayores beneficios de todo la gran masa económica que implica la Champions League. Y a lo mejor en eso va a terminar en que se sienten las dos partes para ver qué es lo que van a negociar para mejorar a los clubes que sí le están pasando mal como todo mundo en la pandemia. Pero sí se veía bastante abusivo por parte de estos 12 clubes el agandallar cuando todo el mundo está en pandemia para ganar más dinero, ¿no? Hay otro problema más. Yo no creo que Florentino quiera negociar con la UEFA porque esta noche declaró que los equipos ingleses se salieron por una presión
que no fue limpia de parte de la UEFA. Eso declaró esta noche Florentino. Así que a esto le quedan todavía muchos capítulos por delante, más el nuevo formato de Champions a partir del 23-24. Así que esto no está decidido, pero sí vino a sacudir al mundo del fútbol definitivamente. Y lo curioso, ya está en plan de broma, decían cómo Infantino se opone a la Superliga Europea y sí aprueba la Superliga, Liga MX y MLS. Sí, que justo era lo que les quería preguntar. Sabemos, Fer, que en unos minutos más te tienes que ir por tu hijo a la escuela. Pero cuando surge ese tema de la Superliga, pues acá todo el mundo pues sí se puso a reflexionar. A ver, si a una liga que querían hacer con equipos de diferentes países en Europa se alineó UEFA, las mismas federaciones para decir no vas. ¿Qué pasaría aquí en México si se hace junto con Estados Unidos, pues esta Superliga o esta liga que se quiere hacer entre los dos países? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pongo a pensar es, digamos que se da la fusión, evidentemente hoy MLS tiene, si no me equivoco, son 27 clubes, la Liga MX son 18, es decir, si lo sumas son 45 equipos. Yo no creo que vayan a hacer una liga de 45 equipos, entonces seguramente le pone sistema de ascenso-descenso, algunos van a estar, otros no. ¿Cuáles van a ser esos criterios? Los equipos de Liga MX que se incorporan a esta liga, ¿se van a basar en los resultados deportivos inmediatos o se van a ir por donde casi siempre va la cosa cuando son los partidos en Estados Unidos, el poder adquisitivo, lo cual te llevaría a que América, Chivas, Cruz Azul, Pumas y seguramente ya también los equipos del norte, Tigres, Rayados, pues tendrían su lugar garantizado? Pero ¿qué pasa si un Santos, si un Pachuca, si un Xolos de Tijuana anda haciendo bien las cosas? El León, que es el que mejor juega los últimos años, pero pues como no tienen el mismo nivel de audiencia o el mismo número de afición, lo hacen a un lado, ¿no? Es algo que podría pasar llegado el momento aquí. Es que la Superliga no va a existir, ya existe, es la Leagues Cup. Lo que van a hacer es que van a aumentar el cupo de equipos para que sea la competencia entre 8 de México y 8 de Estados Unidos, y esa es la famosa Superliga disfrazada de Cup Leagues, ¿no, Francisco? Tal cual, sé lo mismo que tú, Fer. Sin embargo, a ver, si noto una gran diferencia en esta Superliga Europea y esta Superliga de MLS y Liga MX, y no hablo de los niveles de calidad que son muy diferentes. Yo una fusión entre ligas no la veo, tocayo. No creo que eso pueda suceder geográficamente por el número de equipos. MLS, si no me recuerdo, tiene 32 equipos en este momento y quiere llegar a 36. Y es un formato distinto. ¿Qué es lo que se quiere hacer? El tener torneos internacionales como se han tenido durante muchas partes de la historia del fútbol mundial, una copa entre escoceses e irlandeses, otra entre ingleses y escoceses, y la otra entre uruguayos y argentinos, pero son copas que tienen el ribete de oficial porque las avalan las federaciones a que pertenecen sus clubes, pero en ningún caso atentan contra otra competencia. En ningún caso están declinando jugar en la Liga MX o en la MLS o en la CONCACAF, en el torneo de clubes campeones y subcampeones de CONCACAF, para atender este otro torneo. Este es adicional a todo ello. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, ambos se necesitan. México necesita los dólares de los americanos y los americanos necesitan la pasión que despiertan los equipos mexicanos, sobre todo los importantes, en diferentes zonas de su territorio. Ahí está casado todo y es una estrategia que ya lo ha dicho Mikel Arreola, por supuesto que está siguiendo la Liga MX y la va a terminar consiguiendo, pero es un torneo adicional a todo lo que estamos acostumbrados a ver. No es un torneo que suplante que el Real Madrid no va a la Champions porque se va a la Superliga y le den la torre a la Champions y entonces la UEFA o la Liga Española lo castiga y lo desafía de la Liga Española, lo cual le pega también pues a los equipos más bajos de la tabla porque dependen todos de que haya equipos que tengan relevancia en las ligas. El fenómeno es muy complejo, es muy interesante, no sé por dónde se va a resolver, pero creo que estamos de acuerdo los tres. En un tiempo y muy breve, la FIFA no va a ser lo que conocemos, la UEFA no va a ser como la conocemos y el fútbol no va a ser como lo estamos conociendo hoy. Ahora, de ahí a romper todas las estructuras, creo que hay una gran diferencia porque si hay fuerzas hasta gubernamentales que tienen el valor económico, social que tiene el fútbol, como ocurrió en el número 10 de Downing Street, el gobierno se metió a decir, a ver, equipos de la Premier League, alínense por la derecha, compañeros, por ahí no va. Y si no van a tener sanciones también del gobierno de Inglaterra.
Es algo que va a cambiar, pero creo que va a ser gradual y se va a llevar su tiempo, yo creo. Después de Blatter y Platini, ¿con qué cara hablan FIFA y UEFA? Exactamente. Oigan, pues yo les quiero agradecer por esta charla amena que hemos tenido para hablar, pues en primera instancia, del tema del sorteo de los Juegos Olímpicos del fútbol varonil, del destino que va a tener México y que, bueno, terminamos platicando también un poco de lo que acontece en el fútbol mundial hoy en día. Pues esperemos que seguramente pronto poder tener otra de estas pláticas para hablar de fútbol o de otros temas, porque yo sé que ambos son conocedores del deporte en general, no nada más del fútbol. Y bueno, pues mandarte un abrazo a ti, Fernando, que estás ahorita por allá con tu hijo en los Estados Unidos, y también a ti, tocayo, un fuerte abrazo. Y pues lo decimos cada vez que nos saludamos, pero pues que ojalá que pronto ya sea presencial y no a la distancia. Muchas gracias, un abrazo a los dos. Ya falta menos, Tocayo, falta menos, y agradezco muchas veces del deporte la oportunidad de esta charla tan amena y sobre todo de poder compartir con Fernando Schwartz, a quien aprecio desde hace muchos años, y eso se mantiene intacto. Muchas gracias. Jugábamos fútbol desde los 15 años, ya mejor no decimos qué edad tenemos, porque se cae la cédula, pero ya nos vacunaron. Exactamente. Perfecto, pues muchas gracias a toda la gente que nos vio. Esto fue Frente a Frente especial del sorteo de fútbol del torneo Sub-23 en Tokio. Saludos a todos los que nos estuvieron viendo, abrazo a Fernando, abrazo a Francisco Javier, y pues invitarlos a todos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para el Frente a Frente de la próxima semana. Por lo pronto, pues que tengan un buen fin de semana todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto.